Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 205, Antiguo Testamento, libro Segunda de Crónicas, capítulo 21, verso 4. Cuando Joram se afirmó completamente en el trono de su padre, mató a espada a todos sus hermanos y también algunos jefes de Israel. Joram tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años, pero hizo lo que ofende al Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir la dinastía de David, por consideración al pacto que había hecho con él, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Joram, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Joram marchó con sus capitanes y todos sus carros de combate. Los edomitas lo acercaron a él y a los capitanes de los carros, pero durante la noche Joram logró abrirse paso. Desde entonces, Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libna, que en ese mismo tiempo se sublevó. Esto sucedió porque Joram abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. Además, Joram construyó santuarios paganos en las colinas de Judá e incluso a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. El profeta Elías le envió una carta con este mensaje. Así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciendo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab. Y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a tu pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y todas tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad en las entrañas tan grave que día tras día empeorarás hasta que se te salgan los intestinos. El Señor incitó a los filisteos, a los árabes, vecinos de los cusitas, para que se rebelaran contra Joram. Así que marcharon contra Judá y la invadieron, y se llevaron todos los objetos de valor que hallaron en el palacio real, junto a los hijos y las mujeres de Joram. Ninguno de sus hijos escapó con vida, excepto Joacás, que era el menor de todos. Después de esto, el Señor hirió a Joram con una enfermedad incurable en las entrañas. Pasaron los días y él, cabo de 2 años, murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera funeral en su honor, como se había hecho en honor de sus antepasados. Joram tenía 32 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 8 años. Murió sin que nadie guardara luto por él y fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón de los reyes. Capítulo 20. Ocasías, rey de Judá. A la muerte de Joram, los habitantes de Jerusalén proclamaron rey a Ocasías, su hijo menor, pues a sus hijos mayores
los habían asesinado las bandas de árabes que habían venido al campamento. Así fue como Ocasías, hijo de Joram, ascendió al trono de Judá. Tenía 42 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén un año. Su madre era Atalia, nieta de Omri. También Ocasías siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que hiciera lo malo. Hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho la familia de Acab. En efecto, una vez muerto su padre, Ocosías tuvo como consejeros a miembros de esa familia para su perdición. Por consejo de ellos, Ocosías se juntó con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y marchó hacia Ramot de Galaad para hacerle la guerra a Hazael, rey de Siria. Pero en la batalla los sirios hicieron a Joram. Por eso tuvo que regresar a Jezreel para ponerse de las heridas que había recibido en Ramot cuando luchó contra Hazael, rey de Siria. Como Joram, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, fue a visitarlo. Jehú mata a Ocosías. Verso 7. Dios había dispuesto que Ocosías muriera cuando fuera a visitar a Joram. Tan pronto como Ocosías llegó, salió acompañado de Joram para encontrarse con Jehú, hijo de Nimsi, al que el Señor había escogido para exterminar a la familia de Acab. Mientras Jehú ejecutaba el juicio contra la familia de Acab, se encontró con los jefes de Judá y con los parientes de Ocosías que estaban al servicio de éste, y los mató. Luego mandó a buscar a Ocosías, que se había escondido en Samaria, pero lo apresaron y lo llevaron ante Jehú, quien ordenó matarlo. Sin embargo, le dieron sepultura porque decían: es el hijo de Josafat, que buscó al Señor con todo su corazón. Y en la familia de Ocosías no quedó nadie capaz de retener el reino. Atalía y Joás, verso 10. Cuando Atalía, la madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real de Judá. Pero Josaba, que era hija del rey y esposa del sacerdote Joyada, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados, metiéndolos en un dormitorio. Con su nodriza logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. Hizo esto porque era la hermana de Ocosías. 6 años estuvo Joás escondido con ellos en el templo de Dios, mientras Atalía reinaba en el país. Capítulo 23. El 7º año, el sacerdote Joyada se armó de valor y convocó los siguientes capitanes: Azarías, hijo de Joroam; Ismael, hijo de Joanán; Azarías, hijo de Obed; Maseías, hijo de Adaías; y Elisafat, hijo de Sicrí. Estos recorrieron todo el país, convocando a los levitas de todos los pueblos de Judá y a los jefes de la familia de Israel para que fueran a Jerusalén. Allí, toda la asamblea reunida en el templo de Dios hizo un pacto con el rey. Joyada le dijo: aquí tienen al hijo del rey. Él es quien debe reinar, tal como lo prometió el Señor a los descendientes de David. Así que hagan lo siguiente: una tercera parte de ustedes, los sacerdotes y levitas, que están de servicio el sábado, hará la guardia en las puertas. Otra tercera parte permanecerá en el palacio real. Y la tercera parte restante ocupará la puerta de los cimientos, mientras que todo el pueblo
estará en los atrios del templo del Señor. Solo los sacerdotes y levitas que estén de servicio entrarán en el templo del Señor, pues ellos están consagrados. Nadie más podrá entrar. El pueblo deberá obedecer el precepto del Señor. Arma en mano, los levitas rodearán por completo al rey. Y si alguien se atreve a entrar en el templo, mátenlo. No dejen solo al rey. Vaya donde vaya. Los levitas y todos los habitantes de Judá cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada les había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres, pues el sacerdote Joiada no eximió a ninguno de los turnos. Este repartió entre los capitanes las lanzas, los escudos grandes y pequeños del rey David, que estaban guardados en el templo de Dios, y luego colocó en sus puestos a todos. Cada uno, arma en mano, protegía al rey cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Luego sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona, le entregaron una copia del pacto y lo proclamaron rey. Joiada y sus hijos lo ungieron y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería del pueblo que corría y aclamaba al rey, fue al templo del Señor donde estaba la gente. Ahí vio al rey de pie junto a la columna de la entrada y a los capitanes y músicos a su lado. Toda la gente tocaba alegre las trompetas y los cantores, acompañados de instrumentos musicales, dirigían la alabanza. Al ver esto, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡Traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, hizo que salieran los capitanes que estaban al mando de las fuerzas y les ordenó: sáquenla de entre las filas. Y si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería y allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto con toda la gente y con el rey para que fueran al pueblo del Señor. Entonces toda la gente fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y los ídolos, y enfrente de los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. Después Joiada apostó guardias en el templo del Señor, bajo las órdenes de los sacerdotes y levitas. A estos David les había asignado sus turnos para que ofrecieran al Señor los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, y para que cantaran con gozo, como lo había ordenado David. También colocó porteros en la entrada del templo del Señor, para que le impidieran el paso a todo el que estuviera impuro. Acto seguido, Joiada, acompañado de los capitanes, los nobles, los gobernantes y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real, pasando por la puerta superior, y sentaron a Joás en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y tranquila la ciudad, pues habían matado a Atalía a filo de espada. Nuevo Testamento. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 18. La gloria futura. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso, pero queda la firme esperanza de que la creación misma
ha de ser liberada de la corrupción que le esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime, aún como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemidos interiormente, mientras guardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya no tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Más que vencedores. Verso 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A lo que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿O la angustia? ¿O la persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Antiguo Testamento. Libro de Salmos, capítulo 89. Verso 1. Oh Señor, por siempre cantaré la grandeza de tu amor. Por todas las generaciones proclamará mi boca tu fidelidad. Declararé que tu amor permanece firme para siempre, que has afirmado en el cielo tu fidelidad. Dijiste: he hecho un pacto con mi escogido. Le he jurado a David, mi siervo, establecer tu dinastía para siempre, y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos, Señor, celebran tus maravillas, y tu fidelidad la asamblea de los santos. ¿Quién en los cielos es comparable al Señor? ¿Quién como Él entre los seres celestiales? Dios es muy temido en la asamblea de los santos.
grande y portentoso, sobre cuantos lo rodean. ¿Quién como tú, Señor, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Meditación del día de hoy. Podemos ver en el libro Segunda de Crónicas, capítulo 21, cómo vemos al Dios todo soberano, que su poder, el propósito que él tenía, no se iba a detener. Fíjense en esta historia cómo esconden a este rey, porque el propósito del Señor siempre va a prevalecer. Me gusta mucho donde dice el Señor en su escritura, que por el pacto, por el juramento que le hizo a su hijo David, él no hacía más de 4 cosas y eliminaba a todas estas personas que hacían cosas que no agradaban al Señor. Podemos ver la fidelidad palpable justamente en este Salmo 89. ¿Qué dice? ¿Cómo cierra este Salmo en el verso 8? ¿Quién como tú, Señor, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Es tan precioso poder palpar la fidelidad de Dios todos los días de nuestra vida, pero también podemos reflexionar en el libro Romanos capítulo 8, verso 18, donde habla: de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Aquí estamos viendo el hermano Pablo cómo él habla enamoradamente de nuestro Señor Jesucristo. Es más, si alguien te ofreciera $1,000,000, pero te dijera que tienes que vivir 1 año en una isla desierta, ¿qué harías? ¿Lo aceptarías? Mucha gente sí lo haría. ¿Qué tal si para recibir el $1,000,000 tuvieras que renunciar a tu empleo, comer comida que simplemente no te gusta, verdad? Bueno, aún así, muchos lo haríamos por una recompensa visible, tangible, como es decir, $1,000,000. Pero yo quiero que tú sepas en esta hora, en el reino de Dios, nos vemos tan claramente nuestras recompensas futuras. Así que mucho más fácil es hacer esos sacrificios de buena gana. Sin embargo, podemos ver cómo Pablo enfatiza que cualquier sufrimiento o dificultad que usted o yo podamos experimentar ahora en esta vida de fe, no se compara para nada a la gloria que nos será revelada. ¿Qué puedes estar sufriendo tú hoy? ¿Qué te puede separar en este momento del Señor? Y puedes hacer de que tu fe sea quebrada así por segundos. Quiero que medites en esto. No importa qué puedes estar pasando como cristiano, el precio nunca será más alto que los beneficios que estás viviendo ahora. Antes eras esclavo del pecado. Ahora puedes vivir en Cristo Jesús, que vives en completa libertad. Y lo más lindo es que vas a tener una vida eterna. Todo sacrificio que estés haciendo hoy valdrá la pena. Bendiciones.